En la sala del Tribunal de Madrid. El martillo del juez resonó como un trueno, sellando el destino de Alejandro con una sentencia que nadie esperaba, cadena perpetua por un crimen que juraba no haber cometido. Pero en ese instante de caos, con las manos esposadas y el corazón latiendo con furia, Alejandro miró al magistrado y pronunció las palabras que cambiarían todo: llame a mi padre. ¿El ministro de Justicia? La sala estalló en murmullos. Y el juez, con el rostro pálido, dudó por primera vez en su carrera. Mientras el público se preguntaba si la justicia era ciega o simplemente selectiva. Alejandro había crecido en las sombras de un linaje poderoso. Su padre, don Rafael Mendoza, era el ministro de Justicia de España. Un hombre de principios férreos, católico devoto y defensor acérrimo de la familia tradicional. Desde niño, Alejandro había aprendido a ocultar sus verdades para no decepcionar a su progenitor. En la mansión familiar en el barrio de Salamanca, las cenas eran rituales de apariencias, conversaciones sobre política, derecho y el deber moral, donde cualquier desviación de la norma era vista como una traición. La familia es el pilar de la sociedad, repetía don Rafael. Y Alejandro, con sus 25 años, había internalizado ese mantra hasta el punto de reprimir su propia identidad. Todo cambió cuando conoció a Miguel en una exposición de arte en el Museo del Prado. Miguel, un pintor de 28 años originario de Barcelona, era todo lo que Alejandro no se permitía ser: abierto, apasionado y sin miedo a amar. Con su cabello ondulado y ojos verdes que parecían capturar la luz del Mediterráneo, Miguel vivía en un pequeño estudio en Malasaña, donde creaba obras que desafiaban las normas sociales. Su arte hablaba de libertad, de cuerpos entrelazados sin género, de amores que la sociedad condenaba. El amor no pide permiso, le dijo Miguel la noche en que se besaron por primera vez, bajo las luces de la Gran Vía. Para Alejandro, ese beso fue una revelación y una maldición. Al principio, su relación fue un secreto bien guardado. Se encontraban en parques discretos, en cafés ocultos, robando momentos de intimidad en una ciudad que, pese a su progreso, aún albergaba rincones de prejuicio. Alejandro mentía a su familia sobre sus salidas, inventando excusas de estudios o trabajo en el bufete de abogados donde hacía prácticas. Pero el amor crecía. Y con él, el conflicto interno. Cada noche, al volver a casa, Alejandro se enfrentaba al espejo, preguntándose si valía la pena el riesgo. Si mi padre se entera, me desheredará, pensaba, recordando las charlas homofóbicas en las reuniones familiares, donde don Rafael condenaba la decadencia moral de la juventud moderna. Miguel, en cambio, provenía de un entorno más liberal. Sus padres, profesores universitarios en Cataluña, habían aceptado su orientación sexual desde la adolescencia. Sé quién soy, y no me avergüenzo, le decía Alejandro en sus conversaciones profundas. Pero Miguel no entendía del todo la presión que atenazaba a su amante. Sal del armario, Alex. La vida es demasiado corta para esconderse. Alejandro quería creerle, pero el miedo era un muro infranqueable. Una vez, durante una cena familiar, don Rafael mencionó un caso de un político gay que había sido expuesto: esas desviaciones destruyen carreras y familias. Alejandro sintió un nudo en la garganta, sabiendo que esas palabras iban dirigidas, inconscientemente, a él.
La tensión escaló cuando Miguel insistió en hacer pública su relación. Quiero presentarte a mis amigos. A mi familia. No podemos vivir así para siempre. Alejandro accedió a una salida grupal en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid. Allí, por primera vez, se sintió libre, bailando, riendo, besando a Miguel sin miradas acusadoras. Pero esa noche, un fotógrafo anónimo capturó una imagen comprometedora. Al día siguiente, la foto circulaba en redes sociales, etiquetada con hashtags que mezclaban chismes y prejuicios. Hijo del ministro pillado en Chueca, decían los comentarios. Alejandro entró en pánico. Llamó a Miguel. Furioso, ¿quién filtró esto? Mi vida está arruinada. Miguel juró inocencia. Pero la semilla de la duda se plantó. Don Rafael convocó a su hijo esa misma tarde. En el despacho ministerial, con vistas al Palacio Real. El ministro enfrentó a Alejandro: dime que es un montaje. Dime que no eres. ¿Eso? Las palabras dolieron como puñales. Alejandro negó todo, traicionando su amor por miedo. Es solo un amigo. Papá. Nada más. Pero el daño estaba hecho. Miguel, herido por la negación, rompió el contacto. Si no puedes aceptarte, no puedo estar contigo. Le escribió en un mensaje. Días después, la crisis estalló. Alejandro, consumido por la culpa, buscó reconciliarse con Miguel. Lo encontró en su estudio. Pero la discusión se volvió acalorada. Me has usado como un secreto sucio, gritó Miguel. En el calor del momento, Alejandro empujó a Miguel, quien tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de una mesa. El pintor yacía inmóvil. Sangre en el suelo. Alejandro, aterrorizado, huyó sin llamar a emergencias. Horas después, Miguel fue hallado muerto por un vecino. La policía investigó. Y las evidencias apuntaban a Alejandro: huellas, mensajes previos de pelea. Lo arrestaron esa noche. En el juicio, el fiscal pintó a Alejandro como un hombre dividido, incapaz de aceptar su homosexualidad, que mató para silenciar su secreto. Testigos hablaron de la foto viral, de la negación familiar. Don Rafael, desde las sombras, intentó influir. Pero el juez, un veterano imparcial, rechazó cualquier intervención. La ley es igual para todos, declaró. Alejandro, en el banquillo, revivía cada decisión: el beso inicial, la negación, el empujón fatal. ¿Era un accidente o un acto de represión interna? La sentencia cayó como una losa, perpetua. Pero entonces, en un giro desesperado, Alejandro reveló su conexión paternal, forzando al sistema a confrontar su hipocresía. La revelación en el tribunal desató un torbellino mediático. Periódicos como El País y ABC titularon: hijo del ministro implicado en crimen pasional. Don Rafael, en su oficina, sintió el mundo derrumbarse. Siempre había priorizado la imagen pública sobre las emociones privadas. Ahora, su hijo, su legado, estaba expuesto.
Llamó a su equipo legal. Exigiendo discreción, esto no puede filtrarse más. Pero era tarde, las redes bullían con debates sobre privilegios, homofobia y justicia selectiva. Activistas LGBT marcharon frente al ministerio, coreando, igualdad ante la ley. No para los poderosos. Alejandro. En la celda de la prisión de Soto del Real. Reflexionaba sobre el precio de sus elecciones. Recordaba su infancia en la finca familiar en Andalucía, donde las vacaciones eran lecciones de masculinidad, caza, fútbol, charlas sobre ser un hombre de verdad. Su madre, doña Elena, una mujer devota, siempre lo animaba a rezar por tentaciones. Nunca imaginó que su orientación sería la mayor de ellas. Dios te guía, le decía. Pero Alejandro sentía que Dios lo había abandonado. En la cárcel. Las noches eran eternas, plagadas de pesadillas donde revivía el momento fatal con Miguel. Don Rafael visitó a su hijo por primera vez una semana después. En la sala de visitas, separados por un vidrio, el ministro miró a Alejandro con ojos fríos. ¿Por qué no me dijiste la verdad antes? Podría haberlo manejado. Alejandro, con voz quebrada, respondió, porque temía perderte. Temía ser una decepción. El diálogo se volvió crudo, don Rafael admitió su rigidez, pero culpó a Alejandro por elegir ese camino. La sociedad no está lista. ¿Y ahora? Has arrastrado a la familia al barro. Alejandro, herido, contraatacó, la sociedad eres tú. Tus leyes. Tus prejuicios. La visita terminó en silencio, con don Rafael prometiendo apelar. Pero solo por apariencias. Mientras tanto, la investigación reveló capas ocultas. Un testigo, un amigo de Miguel, declaró que la pareja había discutido por la presión familiar de Alejandro. Miguel quería libertad, pero Alex estaba atrapado. La defensa argumentó accidente, pero el fiscal insistió en homicidio intencional, motivado por vergüenza interna. En las audiencias de apelación, don Rafael usó su influencia sutilmente, llamadas a jueces, presiones a testigos. Pero un periodista investigativo de La Vanguardia destapó las maniobras, publicando grabaciones. El escándalo creció, el ministro obstruye la justicia por su hijo gay. Miguel, en vida, había sido un activista sutil a través de su arte. Sus pinturas, ahora expuestas en una galería póstuma en Barcelona, hablaban de amores prohibidos. Amigos organizaron vigilias, recordando su espíritu libre. Uno de ellos, Carlos, un compañero de universidad, contactó a Alejandro en prisión. A través de cartas, Carlos reveló que Miguel había dejado un diario, entradas sobre su amor por Alejandro, pero también sobre el dolor de ser negado. Te amo, pero no puedo ser tu sombra, escribió Miguel días antes de morir. Alejandro leyó esas palabras con lágrimas, confrontando su cobardía. La familia de Miguel, devastada, demandó justicia. Su madre, una profesora jubilada, testificó, mi hijo merecía vivir sin miedo. Este crimen es hijo de la intolerancia. Don Rafael, enfrentado a la opinión pública, dio una rueda de prensa, apoyo la justicia, sea cual sea el veredicto. Pero en privado,
Luchaba con su conciencia. Recordaba una conversación antigua con su esposa: si nuestro hijo fuera diferente, ¿qué haríamos? Elena había respondido: amarlo igual. Ahora, don Rafael se preguntaba si había fallado como padre. Alejandro, en terapia carcelaria, comenzó a desentrañar sus conflictos internos. El psicólogo, un hombre empático, lo guió: tu orientación no es un crimen, pero tus decisiones lo han complicado todo. Alejandro admitió: empujé a Miguel por rabia contra mí mismo. Era la primera vez que verbalizaba su autoodio, forjado por años de represión familiar y social. En España, pese a las leyes progresistas como el matrimonio igualitario, los prejuicios persistían en círculos conservadores. Alejandro representaba esa dualidad: un país avanzado, pero con sombras. El alto tribunal revisó el caso. Evidencias nuevas surgieron: una cámara de seguridad mostró el empujón como accidental, no premeditado. Pero el debate moral persistía: ¿era Alejandro víctima de su entorno o culpable de negligencia? Don Rafael, presionado, dimitió temporalmente para evitar conflictos. En una carta a su hijo, escribió: he sido ciego. Quizás sea hora de cambiar. Alejandro respondió: el cambio cuesta. Papá, yo lo pagué con una vida. La apelación culminó en una audiencia tensa. El juez superior, una mujer progresista, cuestionó el sistema: ¿cuántos más deben sufrir por prejuicios? Alejandro, en el estrado, habló por primera vez públicamente: amé a Miguel. Y lo perdí por miedo. No soy un asesino, pero sí un cobarde. La sala quedó en silencio. El veredicto: reducción a homicidio involuntario, con pena de 10 años. Pero el daño era irreversible. Con la sentencia reducida, Alejandro inició su condena en serio. Pero el verdadero castigo era interno. En la prisión, se unió a un grupo de apoyo para reclusos LGBT, donde compartió historias con otros que habían sufrido rechazo familiar. 1. Un joven de Sevilla contó cómo su padre lo echó de casa al descubrirlo: perdí todo por ser yo. Alejandro vio paralelismos, reconociendo que su privilegio lo había protegido hasta ahora. Mi padre es poderoso, pero el dolor es el mismo, pensó. Don Rafael, fuera del cargo, enfrentó su propia crisis. En la mansión, discusiones con Elena revelaron grietas: siempre priorizaste la imagen sobre nuestro hijo, le reprochó ella. Rafael, por primera vez, asistió a una terapia familiar. El terapeuta lo confrontó: su rigidez ha costado una vida. Rafael recordó su juventud: un padre autoritario que lo moldeó a imagen y semejanza. Fui educado para no mostrar debilidad, admitió. Lentamente, comenzó a leer sobre diversidad sexual, asistiendo a charlas de asociaciones como FELTV. Quizás no sea tarde para entender, se dijo. Miguel se convirtió en símbolo. Su arte se expuso en el Reina Sofía, atrayendo multitudes. Un documental sobre su vida y muerte ganó premios, destacando la homofobia latente en España. Amigos de Miguel formaron una fundación en su nombre, promoviendo arte inclusivo. Carlos, el amigo cercano, visitó a Alejandro: Miguel te amaba, pero odiaba tu miedo.
Usa esto para cambiar. Alejandro, inspirado, comenzó a escribir un diario. Planeando publicarlo algún día, Confesiones de un hijo dividido. La sociedad reaccionó dividida. Conservadores criticaron la agenda gay en los medios, mientras progresistas alababan la exposición de hipocresías. En debates televisivos, expertos discutían, ¿es la familia tradicional un obstáculo para la igualdad? Don Rafael, invitado a uno, sorprendió al público, he fallado como padre. La orientación de mi hijo no lo define, mi rechazo sí. Fue un momento de redención. Pero costoso, perdió aliados políticos. Enfrentando aislamiento. Alejandro, en prisión, tomó decisiones audaces. Escribió a su madre, necesito tu apoyo real. No condicional. Elena visitó sola. Llorando, siempre supe. Pero temía por ti. Juntos, reconstruyeron puentes. Alejandro también contactó a la familia de Miguel, pidiendo perdón en una carta, no merezco vuestro perdón. Pero lamento el dolor causado. La madre de Miguel respondió, el perdón es un camino. No un destino. Honra a mi hijo viviendo auténticamente. Años pasaron. Alejandro, con buena conducta, accedió a permisos. En uno, se reunió con su padre en un café discreto. Rafael, cambiado, dijo, estoy orgulloso de ti. No a pesar de quién eres, sino por ello. Alejandro, emocionado, compartió planes, al salir. Abogar por derechos LGBT en prisiones. Pero el precio era alto, Miguel Gan. Años perdidos. Una familia fracturada. El clímax llegó cuando un grupo extremista, opuesto a la agenda homosexual, amenazó a la familia Mendoza. Una bomba falsa en el ministerio recordó los peligros de la visibilidad. Don Rafael, ahora activista sutil, denunció, el odio no ganará. Alejandro, desde dentro, sintió el impacto, su caso había encendido un debate nacional. Pero también avivado odios. En una audiencia de libertad condicional, Alejandro testificó, he pagado con remordimiento. Ahora, quiero reparar. El tablero evaluó, evidencias de rehabilitación. Apoyo familiar. Concedieron la condicional. Saliendo, Alejandro enfrentó flashes, se arrepiente de su amor. Respondió, no del amor, sino del miedo que lo destruyó. Libre pero marcado. Alejandro se mudó a Barcelona, cerca del legado de Miguel. Trabajó en la fundación, organizando talleres de arte terapéutico para jóvenes LGBT. Cada sesión era una catarsis, participantes compartían historias de rechazo. Y Alejandro guiaba, el primer paso es aceptarse. Encontró propósito. Pero las noches traían fantasmas, visiones de Miguel. Preguntas sin respuesta. ¿Y si hubiera sido valiente antes? Don Rafael, jubilado, escribió memorias, de la rigidez a la comprensión. El libro fue bestseller. Dividiendo opiniones. En presentaciones, enfrentaba críticas, demasiado tarde para redimirse. Rafael respondía, el cambio nunca es tarde si es genuino. Elena, al lado, apoyaba su matrimonio, fortalecido por la crisis.
Era testimonio de resiliencia. La sociedad evolucionaba. Leyes se endurecieron contra crímenes de odio, inspiradas en el caso. Pero prejuicios persistían, en pueblos rurales. Familias aún repudiaban hijos gays. Alejandro viajaba. Dando charlas, mi historia es advertencia, el silencio mata. En una, conoció a un joven similar, mi padre es como el tuyo era. Alejandro aconsejó, háblale antes de que sea tarde. Un día, revisando pertenencias de Miguel, halló una pintura inacabada, dos figuras entrelazadas. Una en sombras, otra en luz. Somos nosotros, pensó. La completó, exponiéndola, de la oscuridad al amor. La obra simbolizaba su viaje, de represión a aceptación. Años después, en una reunión familiar, Alejandro trajo a un nuevo compañero. Pablo. Un activista. Don Rafael lo recibió cálidamente, bienvenido a la familia. Era cierre. Pero no fin, el daño de Miguel perduraba. ¿Fue la sentencia inicial justa? ¿O solo un reflejo de prejuicios sociales que todos compartimos?